El aire fresco de la noche traía una sensación de mal augurio, mientras el oficial Jake Willis se apoyaba en su patrulla, con los brazos cruzados y los ojos escaneando la calle. Esa noche lo sentía en los huesos. Algo estaba mal. Su mirada se fijó en un elegante sedán negro que se adentraba en el tranquilo y exclusivo vecindario. El conductor, un joven negro vestido impecablemente con un traje hecho a medida, parecía fuera de lugar en esa parte de la ciudad, o al menos eso se convenció Willis. ¿Quién se cree que es, conduciendo ese tipo de coche por aquí?, murmuró. Cuando el coche pasó, la mano de Jake se movió instintivamente hacia su radio. Sospechoso avistado. Probablemente sospechoso. Número de matrícula. Su voz era firme, aunque teñida de una certeza injustificada de que algo andaba mal. Encendió las luces, y el coche obedientemente se detuvo a un lado. Con un aire de seguridad, se acercó a la ventanilla del conductor, con una expresión fría. «Licencia y registro», exigió Willis, sin molestarse en ser amable. El hombre se los entregó sin decir una palabra, manteniendo una sonrisa calma, casi divertida. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Willis, examinando los documentos como si esperara encontrar un error. «Isaiah Knight», respondió el hombre, con voz suave y serena. Había algo inquietantemente seguro en él, y eso molestaba aún más a Willis. Los siguientes minutos transcurrieron con una tensión creciente, Jake indagando más, haciendo preguntas innecesarias, empujando la paciencia de Isaiah, esperando una reacción. Pero Isaiah permaneció compuesto, respondiendo a cada pregunta sin un atisbo de frustración. Finalmente, Willis, impulsado por años de poder sin control y prejuicios, decidió que ya había tenido suficiente. «Salga del vehículo, señor Knight», ordenó, fingiendo autoridad, como si la calma del hombre fuera una ofensa personal. Isaiah obedeció, con las manos en el aire, aún con esa expresión tranquila y despreocupada que hacía hervir la sangre de Willis. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó, como si ya lo supiera. Sin responder, Willis le colocó las esposas a Isaiah y lo guió hasta el coche patrulla, disfrutando la familiar sensación de control. «Solo una precaución», murmuró con desdén. Pero cuando las puertas del coche se cerraron, el teléfono de Willis vibró con un mensaje de la comisaría. «El nuevo jefe llega mañana. Gran día. Den una buena impresión, todos». Willis se encogió de hombros, más concentrado en la expresión aparentemente arrogante de Isaiah que en el mensaje. Isaiah giró ligeramente la cabeza, encontrándose con la mirada de Willis a través del espejo retrovisor. «Creo que me verá más seguido, oficial Willis», dijo con voz firme, con un toque de diversión en su tono. El oficial frunció el ceño, desestimándolo como arrogancia. Poco sabía que las palabras de Isaiah resultarían proféticas, y su mundo estaba a punto de volcarse. El silencio en la comisaría era tenso cuando Willis entró, llevando a Isaiah. Algunos de los oficiales levantaron las cejas, intercambiando miradas. No era raro que Willis trajera sospechosos, pero esa noche había algo diferente, una tensión en el aire que hacía que todos se movieran incómodos. Willis siguió con el procedimiento, registrando a Isaiah, mientras otros oficiales susurraban entre ellos. Isaiah observaba todo con una calma extraña, observando cada detalle como si estuviera tomando notas mentales. El sargento de turno, un oficial mayor llamado Paulson, vio a Isaiah y se tensó. Caminó hacia Willis, mirando las esposas de Isaiah y luego a Willis, con una expresión de confusión. «¿Qué es esto, Willis?», preguntó Paulson, frunciendo el ceño. «Este tipo no parece el tipo de sospechosos que sueles traer». Willis sonrió con suficiencia. Parecía que no pertenecía a donde estaba conduciendo. Solo seguí mis instintos. Paulson le dio una mirada dura, claramente desconfiado. «¿Instintos, eh? Asegúrate de tener una buena razón. Escuché que tenemos a alguien nuevo que viene a limpiar este lugar».
Señaló a Isaiah. Esto podría ser un problema para ti. Willis lo desestimó, molesto. Lo manejaré. El tipo parecía sospechoso. Eso es todo lo que necesito saber. Mientras procesaban a Isaiah, más oficiales se enteraron del arresto y miraban a Willis e Isaiah con curiosidad. La estación solía ser una mezcla caótica de papeles que se movían, teléfonos sonando y charlas ociosas, pero esa noche los susurros parecían más agudos, las miradas más deliberadas. Finalmente, Isaiah fue escoltado a la celda de retención. Su mirada tranquila nunca titubeó. Cuando Willis cerró la puerta de la celda, Isaiah lo miró y sonrió. Una pequeña sonrisa que le envió un escalofrío a Willis. «Quizás quieras reconsiderar esto», dijo Isaiah, su voz tan suave como siempre. «Podría ser una decisión que altere tu carrera». Willis se rió, fingiendo indiferencia. «No es mi primera vez. Sé lo que hago». Isaiah se recostó, entrelazando las manos detrás de la cabeza como si se dispusiera a pasar una noche relajada. «Está bien. Veremos cuánto dura esa confianza». Su tono era suave, pero el toque de certeza detrás de él irritaba a Willis profundamente. Mientras Willis regresaba a su escritorio, notó que los otros oficiales murmuraban, lanzándole rápidas miradas de reojo. Frunció el ceño, sintiendo cómo la irritación crecía dentro de él. ¿Por qué de repente todos parecían tan tensos? Justo cuando se sentó, la puerta de la oficina del jefe se abrió, y el jefe Henderson salió con el rostro tenso de ira. Al ver a Willis, se dirigió hacia él con paso firme. «Willis, a mi oficina. Ahora». El oficial sintió cómo su estómago se encogía levemente, pero lo siguió, manteniendo el rostro serio. Al pasar junto a los otros oficiales, podía sentir sus miradas sobre él, cada una de ellas con un juicio no expresado. Dentro de la oficina, el jefe Henderson cerró la puerta de un golpe, pasando una mano por su cabello ralo. «¿Sabes a quién acabas de traer?» Willis cruzó los brazos, encogiéndose de hombros. «Un tipo que pensó que podía pasearse en un coche elegante donde no pertenece. Me pareció sospechoso». La cara de Henderson se enrojeció, y respiró hondo, visiblemente conteniendo una serie de palabras. «El hombre que acabas de arrestar es Isaiah Knight». Willis parpadeó, sin reconocer el nombre. «¿Y?» Henderson apretó la mandíbula. «Isaiah Knight, el nuevo jefe de alcance comunitario, el hombre que el alcalde nombró personalmente para supervisar los cambios en esta comisaría». La sangre se le fue del rostro a Willis. Miró al jefe, luchando por procesar las implicaciones. Está bromeando, ¿verdad?» «¿Parezco estar bromeando, Willis?», replicó Henderson enfadado. «Estaba programado para venir mañana, conocer al equipo y observar cómo operamos. Pero gracias a tus instintos, está pasando su primera noche aquí en una celda de retención». Willis tartamudeó, sintiendo el peso de su error asentarse como plomo. Pero él no parecía... Los ojos de Henderson ardían de furia. ¿No parecía qué? ¿Alguien que pudiera permitirse un buen coche? ¿O alguien que pudiera tener poder sobre ti? Dio un paso más cerca, con la voz en un susurro bajo. ¿Tienes idea de los problemas que esto podría traer? El alcalde quiere un cambio, y Knight es la cara de ese cambio. Ahora lo has insultado a él y a todo el consejo de la ciudad. Willis tragó saliva, mientras las consecuencias se estrellaban sobre él. Podía sentir cómo se resquebrajaban los cimientos de su carrera, una mala decisión amenazando con destruir todo lo que había construido. Henderson dejó escapar un suspiro frustrado. «Voy a bajar a la celda a liberarlo, y te sugiero que empieces a pensar en cómo vas a arreglar esto, porque si no lo haces, puede que no tengas lugar aquí por mucho tiempo». Willis asintió sin fuerzas, con 1000 pensamientos girando en su mente. Había pasado años manteniendo cierta imagen, ciertas normas en su enfoque policial. Pero ahora, ese enfoque había fracasado espectacularmente. Y, en un giro que no había previsto, su futuro ahora dependía del mismo hombre
al que había intentado derribar. Masumi. Mientras Henderson se iba, Willis se hundió en la silla, sintiendo los ojos de sus colegas sobre él a través de la ventana de la oficina. Todos habían oído los rumores, conocían sus tendencias, y ahora estaban presenciando su caída. Minutos después observó cómo Henderson sacaba a Isaiah de la celda de detención. Isaiah no miró en su dirección, pero le dio una leve inclinación de cabeza al jefe antes de marcharse. Su expresión era calma, pero contenía un destello de satisfacción que atravesó la desafiante actitud de Willis. Isaiah era libre de irse, pero había dejado una trampa atrás, una trampa en la que Willis había caído voluntariamente. Y ahora, mientras estaba sentado en la oficina del jefe, la magnitud de lo que estaba por venir lo abrumaba. Mañana tendría que enfrentarse a Isaiah de nuevo, no como un sospechoso, sino como su nuevo superior. Y mientras miraba la celda de detención vacía, un pensamiento le rondaba en la mente. ¿Qué tipo de venganza tendría planeada Isaiah? La luz de la mañana entraba en la comisaría, brillante e indeseada para el oficial Willis, quien no había dormido ni un minuto. Su mente había estado inquieta toda la noche, repasando cada detalle del arresto, y ahora, con las palabras del jefe resonando en su cabeza, la magnitud de su error lo atormentaba. Podía sentir las miradas de sus compañeros mientras entraba al edificio, cada ojo lleno de juicio o curiosidad. No podía sacudirse la sensación de que, hoy, estaba entrando en una batalla. Cayó un silencio tenso cuando el jefe entró en la sala principal, su voz comandando atención. «Reúnanse todos. Me gustaría presentarles a nuestro nuevo jefe de alcance comunitario, el señor Isaiah Knight». Willis tragó saliva cuando Isaiah dio un paso adelante, su mirada recorriendo la sala, deteniéndose brevemente en Willis antes de continuar. Isaiah estaba impecablemente vestido. Su compostura era regia y segura. Irradiaba autoridad. Su presencia llenaba la sala de inmediato. Los oficiales se movieron incómodos, sus ojos yendo de Isaiah a Willis, quien parecía querer desaparecer en el suelo. Isaiah carraspeó y comenzó a hablar con una confianza calmada. «Gracias, jefe Henderson. Estoy aquí porque a esta comisaría le urge un cambio. Estamos iniciando una iniciativa para reconstruir la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden, y yo lideraré ese esfuerzo». La sala estaba en silencio. La tensión era palpable. Continuó, su voz resonante. «Anoche tuve la experiencia única de ser presentado a uno de sus oficiales, de una manera bastante poco ortodoxa». Una leve sonrisa asomó en sus labios, y varios oficiales intercambiaron miradas. Willis sintió un destello de ira y vergüenza recorrerle la espalda, pero mantuvo su posición. «No estoy aquí para ajustar cuentas ni para hacer la vida difícil a nadie», continuó Isaiah, su mirada dirigiéndose directamente a Willis. «Pero sí tengo la intención de establecer responsabilidad. Habrá cambios, y espero la cooperación total de cada uno de ustedes». El jefe asintió con aprobación, mirando a la sala. «El señor Knight realizará evaluaciones en las próximas semanas. Espero que todos cooperen y lo apoyen en todo lo posible». Isaiah sonrió con gracia, pero sus ojos tenían un destello de fuego mientras se dirigía a la sala. «Gracias, jefe. Espero trabajar con todos ustedes». Su mirada se posó en Willis un segundo más antes de alejarse, dejando que Willis sirviera internamente. Cuando la reunión terminó y los oficiales regresaron a sus escritorios, Willis no pudo resistir la tentación de confrontar a Isaiah. Empujó a sus colegas, alcanzándolo en el pasillo. «Mira», comenzó, tratando de mantener su tono medido, pero incapaz de enmascarar completamente su irritación. «Lo que sea que haya pasado anoche, estaba ahí haciendo mi trabajo. Llevo años aquí, y no necesito que alguien entre aquí diciéndome cómo hacerlo». Isaiah se detuvo, girándose para enfrentarlo.
Su expresión era tranquila pero firme. Su trabajo, oficial Willis, es proteger y servir, no hacer suposiciones basadas en sus propios prejuicios. Anoche fue una oportunidad para que viera las cosas de otra manera. En cambio, usted se empecinó. Willis sintió cómo su rostro se sonrojaba. ¿Crees que sabes cómo es esto? Este trabajo no es tan simple como lo haces sonar. Nos enfrentamos a amenazas reales todos los días. Isaiah sostuvo su mirada, sin parpadear. Y lo entiendo. Pero dime, ¿cuántas veces significa enfrentarse a amenazas, apuntar a personas basándote en lo que crees que parecen o de dónde crees que vienen? Willis abrió la boca para replicar, pero Isaiah levantó una mano. Esta conversación no es sobre mí, Willis. Es sobre usted. Si no está dispuesto a cambiar, habrá consecuencias. Las palabras pesaron en el aire, y Willis supo que estaba superado. Isaiah se dio la vuelta y se alejó, dejando a Willis de pie, con los puños apretados, su frustración mezclándose con un miedo punzante que no podía sacudirse. Más tarde ese día, Willis estaba sentado en su escritorio, tratando de concentrarse en el papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Isaiah. Una corriente de oficiales pasaba junto a él, algunos le lanzaban miradas de simpatía, otros sonreían como si disfrutaran de su incomodidad. La camaradería usual que disfrutaba en la comisaría se sentía ahora distante, dejándolo aislado, con su reputación en juego. Mientras luchaba con sus pensamientos, su computadora emitió un pitido, un mensaje del jefe. «Ven a mi oficina, trae los registros de arrestos del mes pasado». Willis sintió un escalofrío recorrer su columna. Los registros incluían los casos que había manejado solo, sus supuestos instintos guiándolo de maneras que Isaiah ya había empezado a exponer. Cada arresto era otro clavo en el ataúd de sus métodos, prueba de un patrón que no quería que nadie examinara de cerca. Con los registros en mano, golpeó la puerta del jefe y entró. El jefe Henderson estaba sentado detrás de su escritorio, su rostro una máscara de decepción. Hizo un gesto para que Willis se sentara. «Necesitamos hablar sobre lo de anoche, Willis», comenzó Henderson, su voz baja. «Knight ya está presentando un informe formal sobre el incidente, y he revisado tus casos recientes. No pinta bien». Willis se removió incómodo en su asiento. «Jefe, yo...» Henderson levantó una mano, silenciándolo. «Te he conocido durante mucho tiempo, Jake, y he pasado por alto cosas que probablemente no debería haber pasado. Pero esto es serio. El propio alcalde está observando este caso, y no van a pasarlo por alto. Has creado una situación que podría poner a todo el departamento bajo escrutinio». Willis apretó los puños bajo el escritorio, la realidad de su situación asentándose sobre él con fuerza. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». Henderson suspiró, frotándose las sienes. «Knight está proponiendo una revisión de tu conducta. Dependiendo de los hallazgos, podría significar una acción disciplinaria, o incluso el despido». Las palabras golpearon a Willis como un puñetazo en el estómago. Toda su carrera, su identidad, pendía de un hilo, todo por culpa de un hombre que había entrado en su vida decidido a trastornarla. Pero a medida que la realidad se asentaba, también lo hacía un sentido de desesperación, una necesidad de salvar lo que pudiera. Willis sabía que no podía dejar que terminara así. «Déjame hablar con él», dijo Willis, su voz apenas por encima de un susurro. «Le pediré disculpas. Arreglaré esto». Henderson levantó una ceja. «Knight no será fácil de convencer. Y para ser franco, no estoy seguro de que le interese escuchar nada de lo que tengas que decir. Pero si estás dispuesto a intentarlo, no te detendré». Willis asintió, con determinación en los ojos. Encontraría una manera de sobrevivir a esto. Tenía que hacerlo. La idea de perder su trabajo, su autoridad, su identidad, era demasiado para soportar. Pero para superar esto,
Tendría que enfrentarse a Isaiah en sus términos, algo que nunca había hecho con nadie antes. Mientras regresaba a su escritorio, una sensación de temor y resolución se batían dentro de él. Esta vez no estaba solo luchando por control, estaba luchando por redención. Y en algún lugar, en el fondo, sabía que esta no sería una batalla fácil. Esa tarde, encontró a Isaiah en la oficina de alcance comunitario, rodeado de archivos y papeles, trabajando diligentemente como si no acabara de poner la comisaría de cabeza. Willis aclaró su garganta, e Isaiah levantó la mirada, su expresión inescrutable. «Señor Knight, me gustaría hablar», comenzó Willis, eligiendo cuidadosamente sus palabras, su orgullo herido pero su determinación inquebrantable. «Si me da una oportunidad, me gustaría arreglar esto». Isaiah levantó una ceja, esperando en silencio. La habitación se sentía más pesada. La tensión era palpable mientras Willis tomaba asiento frente a él, preparado para enfrentar lo que Isaiah tuviera que decir. Finalmente estaba listo para escuchar. Willis se sentó frente a Isaiah en la tranquila oficina de alcance, las paredes decoradas con carteles motivacionales y volantes de iniciativas comunitarias, cosas que le parecían extrañas y fuera de lugar. Isaiah lo miraba en silencio, esperando que hablara, pero Willis se encontraba luchando por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, aclaró su garganta, su mirada enfocada en un punto en el escritorio en lugar de en los ojos firmes e imperturbables de Isaiah. «Yo me doy cuenta de que te juzgué mal», comenzó Willis lentamente, las palabras sabiendo extrañas, casi amargas. «Hice suposiciones que no debería haber hecho. Sobre ti y sobre muchas cosas». Se obligó a levantar la mirada, encontrando la mirada de Isaiah. «Quiero arreglar esto». Isaiah se reclinó en su silla, su expresión inescrutable pero intensa. «¿Por qué?», preguntó simplemente, con una ceja levantada. La pregunta tomó a Willis por sorpresa. Había esperado ira, juicio, tal vez incluso una lección sobre sus propios fracasos, pero no esta curiosidad tranquila. «Porque yo...» Willis dudó, sintiendo que el pecho se le apretaba. «No puedo perder mi carrera por esto». Isaiah asintió, sus labios formando una fina línea. «¿Tu carrera? Te das cuenta de que esto va más allá de mantener un trabajo, ¿verdad? No se trata solo de lo que tienes que perder». Se inclinó hacia adelante, su mirada aguda. «Se trata de entender que la forma en que has estado operando no solo te está lastimando a ti, también está perjudicando a las personas que se supone que debes proteger». La mandíbula de Willis se tensó, y sus puños se cerraron con frustración, pero sabía que no podía permitirse contraatacar. «Entonces dime qué esperas de mí». Isaiah hizo una pausa, sus ojos recorriendo a Willis como si evaluara si realmente estaba dispuesto a cambiar. «La próxima semana empieza una nueva iniciativa, un programa de acompañamiento comunitario, donde los oficiales pasarán tiempo con los residentes, aprendiendo sobre sus vidas, sus luchas y sus perspectivas. Quiero que seas parte de eso». Willis retrocedió un poco, con incredulidad reflejada en su rostro. «¿Un programa de acompañamiento? ¿Quieres que me siente y charle con la gente?» «Sí», respondió Isaiah, su tono firme y constante. «Considéralo una oportunidad para reconstruir algo de la confianza que has roto. Y no solo estarás observando, estarás respondiendo preguntas, explicando tus acciones, escuchando sus preocupaciones». Willis sintió una punzada de resentimiento surgir dentro de él, pero la reprimió, obligándose a sentir. «Bien, si eso es lo que se necesita para demostrarme, lo haré». Isaiah lo estudió un momento más, su expresión suavizándose un poco. «Esto no es solo una formalidad, Willis. Es una oportunidad para que veas a las personas detrás de los uniformes, para entender por qué se sienten como se sienten con respecto a las fuerzas del orden. Si abordas esto con la mente abierta, podría cambiar algo más que tu carrera».
Willis tragó saliva y asintió, aunque no estaba seguro de creerlo por completo. Pero en este punto no tenía más opción que seguir adelante. Una semana después, Willis se encontró sentado en el asiento del copiloto de una minivan desgastada, junto a una mujer de mediana edad llamada Marlene, quien le mostraba orgullosamente su vecindario. Pasaron junto a filas de casas modestas, pequeñas tiendas de esquina y niños jugando en patios vallados. Era muy diferente de la comunidad rica y cerrada en la que vivía Willis, pero se obligó a mantener la mente abierta, aunque se sintiera fuera de lugar. Ahora, por aquí, Marlene señaló un pequeño parque. Aquí es donde van los niños después de la escuela. Pero hemos tenido problemas de seguridad. Algunos robos, incluso un intento de asalto el año pasado. Llamamos a la policía, pero no parecían realmente interesados. Willis asintió, tomando notas en un pequeño bloc. «Y cuando dices que no parecían interesados, ¿a qué te refieres?» Marlene le dio una mirada larga y seria. «Me refiero a que se tomaron su tiempo para llegar. Nos hicieron todas estas preguntas, como si nosotros fuéramos los que estábamos en problemas. No parecía que estuvieran interesados en protegernos en absoluto». Willis abrió la boca para responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Se dio cuenta de que había escuchado quejas similares de otros en la comunidad durante los últimos días. Historias de sentirse ignorados, desestimados o incluso intimidados por los oficiales que se suponía que debían protegerlos. La semana había sido una revelación para Willis, incluso si no quería admitirlo. Había comenzado el programa esperando resentimiento y hostilidad, pero lo que encontró en su lugar fue decepción, una sensación de haber sido defraudados por las personas en las que se suponía que debían confiar. A medida que avanzaba el programa, Willis se encontró escuchando con más atención, haciendo preguntas no por obligación, sino por verdadera curiosidad. Para cuando Marlene lo dejó en la comisaría esa tarde, sintió una extraña sensación de propósito que había estado ausente durante años. Isaiah lo estaba esperando en su oficina, con los brazos cruzados mientras observaba a Willis acercarse. «¿Y bien?», preguntó Isaiah, su tono neutral. Willis dudó, luego asintió. Fue revelador», admitió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tienen muchas quejas, muchos miedos, pero son solo personas, como cualquier otra». La expresión de Isaiah se suavizó, y asintió levemente. «Es un comienzo». Con el paso de las semanas, Willis continuó participando en el programa de alcance comunitario, ganándose lentamente la confianza de los miembros de la comunidad que antes lo veían con desconfianza. Escuchó, se disculpó donde era necesario y comenzó a entender perspectivas que antes había desestimado como simples quejas. Vio la ira y el miedo de los padres, la vulnerabilidad de los ancianos y la esperanza cautelosa de los jóvenes, que querían un futuro donde pudieran sentirse seguros. Poco a poco, Isaiah notó un cambio en Willis, un relajamiento de su postura rígida, una disposición a admitir cuando se había equivocado. La dura coraza que había llevado como una insignia de honor se estaba resquebrajando, revelando a un hombre que comenzaba a ver su papel en el panorama general. Una tarde, Isaiah invitó a Willis a una reunión comunitaria. Era un pequeño encuentro, solo una docena de personas sentadas en círculo en el sótano tenue de una iglesia. Estaban discutiendo los nuevos cambios en la comisaría, compartiendo sus esperanzas y preocupaciones. Mientras Willis los escuchaba, algo dentro de él cambió. Ya no veía a estas personas como extraños, como posibles sospechosos o como problemas a resolver. Los veía como individuos con historias, con miedos y sueños que no eran tan diferentes de los suyos. Durante una pausa en la conversación, uno de los asistentes, un joven llamado Jamal, levantó la mano mirando directamente a Willis. «Oficial Willis, ¿puedo preguntarle algo?» Willis asintió, su mirada firme. «Por supuesto». Jamal tomó una profunda respiración. «¿Realmente cree que esto va a cambiar algo? Quiero decir,
He escuchado a oficiales decir que les importa antes, pero siempre termina igual. La sala quedó en silencio, todos observando a Willis, esperando su respuesta. Él respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta asentarse pesadamente sobre sus hombros. No puedo cambiar el pasado, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Y no puedo prometer que las cosas serán perfectas a partir de ahora. Pero puedo prometerles que estoy comprometido a hacerlo mejor, a escuchar, a aprender y a trabajar con ustedes, en lugar de en su contra. Jamal asintió lentamente, su expresión pensativa. Está bien, dijo en voz baja. Voy a tomarle la palabra. La sala se llenó de un suave murmullo de aprobación, y Willis sintió una inesperada sensación de alivio, de esperanza. Por primera vez en años, sintió que era parte de algo más grande que él mismo, algo significativo. Isaiah lo miró desde el otro lado de la sala, asintiendo levemente, con un toque de orgullo en su mirada. Willis sintió una ola de gratitud recorrerlo. No sabía dónde terminaría este viaje, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Era una tarde tardía cuando el oficial Willis se encontró solo en la sala de descanso de la comisaría, sosteniendo un café que ni siquiera estaba bebiendo. Las últimas semanas habían sido agotadoras. Sus conversaciones con miembros de la comunidad se repetían en su cabeza, y los pequeños pero notorios cambios en sus interacciones con las personas a su alrededor pesaban en su mente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Isaiah entrando en la sala, su mirada tranquila y evaluadora posándose directamente en Willis. Había una tensión silenciosa entre ellos, un sentido de entendimiento no dicho mezclado con la fricción persistente de su encuentro anterior. Willis sabía que tenía que abordarlo, y finalmente se sentía listo para hacerlo. «Señor Knight, necesito hablar», comenzó Willis, su voz firme pero tentativo. «Sobre todo lo que ha pasado, y sobre cómo he sido». Isaiah asintió, haciéndole un gesto a Willis para que continuara. Willis respiró hondo. Las palabras se sentían crudas y desconocidas. Sé que he estado equivocado, sobre muchas cosas. He herido a personas con mis suposiciones, mi arrogancia, y pensé que, mientras hiciera mi trabajo, no importaba lo que la gente pensara de mí. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero ahora veo que solo me estaba haciendo daño a mí mismo, y lastimando a las personas que juré proteger. La expresión de Isaiah se suavizó, pero permaneció en silencio, dejando que Willis luchara con su confesión. «Sé que esto no arregla nada», continuó Willis con la mirada fija en el suelo, «pero quería decírselo a usted y a las personas a las que he afectado, que lo siento». Por un momento, Isaiah no respondió, simplemente observando a Willis con una expresión pensativa. Finalmente, habló, su voz calma pero resuelta. «Pedir disculpas es el primer paso, pero el cambio no sucede solo con palabras. Requiere acción, responsabilidad y la voluntad de ver las cosas desde perspectivas que no son las tuyas». Willis asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse sobre él. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar esa confianza», dijo en voz baja. Los ojos de Isaiah se encontraron con los suyos, con un destello de respeto en su mirada. «Entonces demuéstralo. Cada día, en cada interacción. Muéstrale a la gente que estás dispuesto a aprender, y tal vez, solo tal vez, ellos te den una segunda oportunidad». Willis exhaló tembloroso, asintiendo mientras los últimos vestigios de su orgullo se desmoronaban. Por primera vez en su carrera, estaba dispuesto a empezar de nuevo, esta vez como un verdadero servidor de la comunidad. En las semanas siguientes, Willis comenzó a cumplir su promesa. Cada interacción con la comunidad, cada pequeña decisión, la abordaba con una humildad y paciencia recién descubiertas. Isaiah observaba sus esfuerzos en silencio, sin dar alabanzas, pero ofreciendo orientación cuando era necesario. Una tarde,
Willis estaba de patrulla, esta vez solo. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre las calles. Notó a un joven con capucha merodeando cerca de una tienda cerrada. Normalmente, sus instintos habrían asumido lo peor, pero se detuvo, recordando todo lo que había aprendido. Se acercó lentamente, sin llevar la mano cerca de su arma. «Hola», dijo con calma, en un tono amistoso en lugar de acusatorio. El joven se volvió, con los ojos cautelosos. «¿Esperas a alguien?», preguntó Willis, manteniendo una postura relajada. El joven dudó, pero asintió, con los hombros tensos. «Sí, solo a mi primo. Se está tardando». Willis asintió, notando la incomodidad del joven. «No hay problema», dijo, ofreciendo una sonrisa. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Esta área ha estado recibiendo algo de atención últimamente». Los hombros del joven se relajaron ligeramente, aunque todavía parecía inseguro. «La gente usualmente no pregunta así». Willis asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. «Estoy intentando ser diferente», respondió con sinceridad. El joven pareció considerar esto, su expresión suavizándose. «Gracias, Pitchup. Por eso no estoy acostumbrado». Con un leve asentimiento de reconocimiento, Willis continuó su patrulla, sintiendo una tranquila sensación de logro. Cada interacción se sentía como una pequeña victoria, otro ladrillo colocado en la base de confianza que estaba tratando de construir. Al día siguiente, Willis fue llamado a la oficina de Isaiah para una reunión sobre un nuevo proyecto. Entró en la oficina y encontró a Isaiah y a algunos líderes comunitarios reunidos alrededor de una mesa. Entre ellos estaban Marlene, la mujer de su primer acompañamiento, y Jamal, el joven que lo había desafiado en una reunión comunitaria. Isaiah hizo una señal a Willis para que se uniera a ellos, explicando la iniciativa. «Estamos lanzando un programa de mentoría donde los oficiales se asociarán con jóvenes de la comunidad. Es una oportunidad para que ambas partes aprendan mutuamente y construyan relaciones reales». Willis miró alrededor de la sala, viendo las caras esperanzadas de las personas que había estado tratando de entender. Sintió una oleada de gratitud al darse cuenta de que estaban dispuestos a darle la oportunidad de ser parte de este proyecto, a pesar de sus acciones pasadas. «Nos gustaría que fueras un mentor, oficial Willis», dijo Isaiah, mirándolo a los ojos. «Jamal se ha ofrecido como voluntario para ser tu aprendiz». Willis miró a Jamal, quien asintió levemente, su rostro serio pero abierto. La elección era simbólica. Un joven que una vez dudó de él, ahora dispuesto a trabajar a su lado. Era una prueba, pero también una rama de olivo. «Sería un honor», respondió Willis, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre él. El programa de mentoría comenzó con pequeñas reuniones simples. Willis y Jamal tomaban un café, caminaban por el vecindario y hablaban de todo, desde el trabajo policial hasta la música y el cine. Al principio, había tensión, pero gradualmente, a medida que Willis compartía su historia y escuchaba la de Jamal, encontraron puntos en común. Una tarde, Jamal llevó a Willis a una cancha de baloncesto local donde él y sus amigos jugaban después de la escuela. Lo recibieron con cierta cautela, pero Jamal habló a su favor, y no pasó mucho tiempo antes de que bromearan, le enseñaran algunos movimientos y lo retaran a un juego. Willis, quien había pasado la mayor parte de su vida al margen de esta comunidad, finalmente sentía un sentido de pertenencia. Después, mientras descansaban tras el juego, Jamal se volvió hacia Willis. «¿Sabes? Solía pensar que todos los policías eran iguales, pero estás demostrando que estaba equivocado». Willis sintió una mezcla de orgullo y humildad, agradecido por la oportunidad de demostrar su valía a alguien que representaba a la misma comunidad que una vez había alienado. «Gracias, Jamal. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo». Isaiah notó la transformación, tanto en Willis como en los jóvenes a los que había empezado a mentorizar. A través de Jamal, había ganado una perspectiva sobre las esperanzas,
temores y sueños de la generación más joven, dándose cuenta de que los muros que había construido a su alrededor estaban cayendo, ladrillo por ladrillo. Isaiah decidió que era hora de dar un paso más. Invitó a Willis a coliderar un foro de diálogo entre la comunidad y la policía, donde oficiales y residentes discutirían abiertamente problemas, inquietudes y posibles soluciones. Al principio, Willis estaba nervioso, temeroso de que sus acciones pasadas opacaran sus esfuerzos recientes, pero Isaiah lo tranquilizó. La confianza se construye lentamente, pero puede crecer más rápido de lo que piensas cuando demuestras sinceridad, dijo Isaiah. Has hecho el trabajo. Ahora veamos qué resulta de ello. La noche del foro, Willis tomó su lugar junto a Isaiah frente a una multitud de miembros de la comunidad y oficiales. La tensión en la sala era palpable, pero había una nueva atmósfera, un optimismo cauteloso. La gente quería creer que el cambio era posible. Willis compartió sus experiencias con la comunidad, hablando con honestidad sobre sus errores y las lecciones que había aprendido. Sentía el peso de cada par de ojos sobre él, pero mantuvo su posición, con la voz firme. Cuando terminó, una mujer en la multitud levantó la mano. Gracias, oficial Willis. Mi hijo estaba en la cancha de baloncesto con Jamal el otro día. Llegó a casa hablando de usted, de cómo se sintió respetado por un oficial de policía por primera vez en su vida. Willis tragó saliva, sintiendo una oleada de emoción que no esperaba. Gracias, respondió, su voz cargada de gratitud. Seguiré trabajando para ganarme esa confianza. El foro continuó, con más voces que se alzaban, compartiendo inquietudes, haciendo preguntas y, poco a poco, comenzando a construir puentes que habían estado rotos durante mucho tiempo. Al final de la noche, Willis se dio cuenta de que el camino hacia la redención estaba lejos de terminar, pero había dado los primeros pasos reales. La mentoría de Isaiah, la aceptación cautelosa de la comunidad y su creciente amistad con Jamal se habían convertido en sus anclas. Mientras la sala se vaciaba, Isaiah colocó una mano sobre el hombro de Willis. Has recorrido un largo camino, Willis. Sigue adelante, esto es solo el comienzo. Willis asintió, entendiendo que su trabajo apenas comenzaba. Pero por primera vez, miraba hacia el camino por delante con entusiasmo, sabiendo que no solo estaba reconstruyendo su carrera, estaba reconstruyéndose a sí mismo. Pasaron los meses, y el oficial Willis se encontró no solo aceptado por la comunidad, sino profundamente respetado. Su dedicación a reconstruir la confianza y confrontar sus prejuicios lo había convertido en un hombre diferente, uno que comprendía el poder de la humildad y el valor de cada individuo a quien servía. La comisaría también se había transformado bajo la guía de Isaiah, convirtiéndose en un lugar donde se alentaba a los oficiales a escuchar, aprender y colaborar con la comunidad. Un día, durante una celebración vecinal que Willis ayudó a organizar, fue abordado por Jamal y su madre. Ella sonrió, con orgullo en sus ojos al mirar al oficial que alguna vez simbolizó todos sus miedos. Gracias, oficial Willis, dijo, su voz cálida. Nos has demostrado que las personas realmente pueden cambiar. Mi hijo ahora te admira, y eso significa mucho. Willis sintió una oleada de emoción, humilde y honrado. Miró a Isaiah, quien asintió con aprobación, y supo que había encontrado su verdadero propósito, no como un rígido ejecutor, sino como un servidor de la comunidad. La fe de Isaiah en él, junto con la disposición de la comunidad para perdonar y apoyar, le había dado una segunda oportunidad que nunca pensó merecer. Mientras continuaba la celebración, Willis tomó un momento de silencio para reflexionar. Ahora entendía que la redención no era un solo acto, sino un viaje de toda la vida. El camino hacia la sanación, el perdón y el cambio era continuo, pero estaba listo para recorrerlo. Sentía un profundo agradecimiento por el hombre en el que se estaba convirtiendo, una persona que apenas reconocía de su antiguo yo. Como nos recuerda esta historia,
Todos merecemos la oportunidad de cambiar, de aprender de nuestros errores y de construir un mejor camino hacia adelante. La verdadera transformación no es fácil, pero con sinceridad, paciencia y el apoyo de los demás, podemos cerrar incluso las divisiones más profundas. Si esta historia resonó contigo, considera el poder de la compasión, la apertura mental y la autorreflexión en tu propia vida. Todos tenemos prejuicios, pero también tenemos la capacidad de confrontarlos y cambiarlos. Continuemos apoyándonos mutuamente en este camino hacia un mundo más comprensivo e inclusivo. Y si disfrutaste esta historia, por favor, suscríbete al canal para más historias poderosas sobre justicia, redención y transformación. Comparte este video con amigos y familiares que crean en el potencial de cambio y mantengamos esta importante conversación en marcha. Gracias por ver.